En esta ocasión vamos a hablar acerca de lo que es el movimiento parabólico o como también se conoce movimiento de proyectiles. Ok, ya hemos estado viendo que cuando nosotros tenemos un objeto, en este caso vamos a recurrir al objeto de una pelota de béisbol porque es uno de los objetos más sencillos de ejemplificar y nosotros lo tenemos ubicado a una cierta altura. ¿Sí? En este momento nosotros consideramos que si no se mueve, la velocidad inicial es igual con cero, porque está en equilibrio estático, está en reposo. Sin embargo, cuando nosotros soltamos este objeto, la influencia de la gravedad, ¿sí?, con una aceleración g igual a 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, ocasiona que el objeto poco a poco vaya tomando velocidad. De tal manera que cuando se encuentra a una altura tenemos una velocidad final 1 de un cierto valor, y cuando tenemos, mejor dicho, ha transcurrido por ejemplo un segundo, ha transcurrido otro segundo, entonces ya esa velocidad se ha incrementado. Todo esto debido a la atracción gravitacional, y entonces se conoce como un movimiento uniformemente acelerado, en donde la aceleración ya tiene un valor fijo que es este que estamos especificando aquí. Si ustedes se dan cuenta, aquí el valor de la aceleración lo hemos establecido como positivo porque estamos asumiendo que el sistema de referencia, en este caso, la altura, se considera que el desplazamiento hacia abajo es positivo. Y entonces el efecto gravitacional, ¿sí?, tiende a ir hacia los valores positivos del eje Y, de acuerdo a cómo nosotros lo estamos estableciendo en nuestro eje de referencia. Ok. Pero entonces, ¿qué sucede cuando nosotros este objeto lo lanzamos de manera vertical o lo lanzamos hacia arriba, ¿sí?, en dirección vertical? Es decir, que esto sigue un movimiento de esta manera. Uno esperaría que si uno lanza la pelota con un ángulo de inclinación, ¿sí?, entonces la pelota seguiría esa misma trayectoria, esa misma dirección. Sin embargo, no es así. De tal manera que la pelota, conforme va generando su trayectoria de movimiento, entonces observamos, ¿sí?, que tiene un movimiento en donde poco a poco se va decrementando hasta llegar a una altura máxima, y entonces de esa altura máxima empieza a descender, como si fuera un objeto en caída libre, pero no es un objeto en caída libre, porque tiene un desplazamiento vertical. En este caso, ¿sí?, la pelota, bueno, pues ya sabemos que tiene un peso. Y ese peso es el mismo a lo largo de toda la trayectoria, no cambia.
Nosotros podemos tratar aquí el problema de dos formas. La velocidad que se produce horizontalmente, porque aquí nosotros tenemos un desplazamiento en dirección X, la velocidad que se produce verticalmente, porque también tenemos un desplazamiento, ¿sí?, vertical, dado que tiene un punto de inicio, una altura máxima y tiene un retorno. Entonces, al estudiar esos dos movimientos, nos damos cuenta, ¿sí?, que en este objeto aparece una velocidad inicial en dirección y una velocidad horizontal X en dirección X. Conforme esta pelota se va acercando a su punto máximo, ¿sí?, aquí BY es, este es BY1, aquí podemos decir que este es BY2, este es BY3 y aquí BY4 es igual con 0 y vuelve a aparecer de tal manera que podemos decir que BY5 es igual a BY3 y aquí BY6 es igual a BY2 y así sucesivamente. Aquí, bueno, pues para no dejar, ¿no? BY6 es igual a BY1, ¿no? Claro, aquí si nosotros elegimos que el sistema de referencia de movimiento sea con el desplazamiento en Y hacia arriba como positivo y el desplazamiento en X hacia la derecha como positivo, entonces estas velocidades son positivas, ¿verdad? Aquí es 0, ¿sí? Sin embargo, aquí esta velocidad ya es negativa, porque va en contra de los valores positivos del eje de referencia. Sin embargo, la velocidad Bx, ¿sí?, que tiene un valor, vamos a decir, B o 0, en el caso de By, ¿sí?, esta tiene una velocidad inicial. Esa velocidad inicial se hace 0 cuando llega a una altura máxima y vuelve a aparecer esa velocidad inicial conforme sigue su trayectoria. Esa velocidad se ve influenciada o se ve alterada por la constante gravitacional, la constante de aceleración gravitacional, que en este caso es G. Y entonces esa aceleración, la aceleración gravitacional, hace que los valores de By, de la velocidad en dirección Y, vayan cambiando. Claro, esos valores no son aleatorios, esos valores están descritos por la ecuación velocidad inicial más la aceleración por el tiempo transcurrido. Ok. Y entonces es por eso que por la aceleración gravitacional, entonces nosotros encontramos variación de la velocidad a lo largo de la trayectoria de este tipo de movimiento. Sin embargo, en el caso de la velocidad que se desarrolla a lo largo del eje X, ¿sí?, resulta que para la posición 2, esta sigue siendo la misma, B
x igual a la velocidad inicial, bx igual a la velocidad inicial, bx igual a la velocidad inicial, bx igual a la velocidad inicial y bx igual a la velocidad inicial. Es decir, no cambia. Si no existe un agente externo, una fuerza externa, que altere el valor de la velocidad inicial, esta sigue siendo constante a lo largo de su trayectoria. No va a cambiar. La única que sí va a cambiar es la velocidad en dirección en Y, porque esta está directamente influenciada por la aceleración gravitacional. Mientras que Bx no existe ninguna aceleración presente en el sistema, ¿sí? Y entonces por eso se mantiene constante. Cuando a estos objetos, ¿sí? Este movimiento se le conoce como movimiento parabólico porque efectivamente describe una parábola, ¿sí? ¿Dónde nosotros podemos ver dicha parábola? Bueno, pues en la ecuación, si a nosotros lo que nos interesa conocer es la altura máxima que ha desarrollado, entonces esa altura máxima viene dada por la ecuación velocidad inicial en dirección y más un medio de la aceleración gravitacional por el tiempo al cuadrado. El hecho de que el tiempo como variable de movimiento del sistema, ¿sí?, esté al cuadrado es lo que nos describe a nosotros una trayectoria parabólica en cualquiera de los sentidos, ¿sí? Y entonces eso es lo que va a hacer que el movimiento se describa como una parábola. Por eso es que se conoce como movimiento parabólico. Cuando nos referimos ya específicamente a los objetos, entonces también se conoce como movimiento de proyectiles. El objeto que sigue este tipo de movimientos sin fuerzas propias, es decir, que depende de una fuerza externa para poder moverse, no cuenta con fuerzas internas, ¿sí?, para poder realizarlo, se conoce como proyectil. Y en este caso, la pelota funciona como un proyectil, ¿no?, porque está proyectado por una fuerza. Muy bien, entonces, este es el efecto que se produce cuando nosotros lanzamos un objeto en dirección horizontal, ¿sí? Si nosotros lo hacemos con un ángulo de elevación, es decir, apuntando hacia una pendiente, ¿sí?, entonces este es el movimiento que nosotros vamos a tener. Por el contrario, si nosotros lo hacemos de manera vertical, ¿sí?, esperaríamos que el movimiento fuera efectivamente vertical, pero no es así. Entonces, si nosotros hacemos el lanzamiento vertical, ¿sí?, nos vamos a dar cuenta que dicho movimiento también va a ser parabólico. Aquí nosotros vamos a encontrar ¿sí?, la presencia de una velocidad inicial en X y, ojo, una velocidad inicial en Y que es igual con 0. Porque aquí nosotros no estamos lanzando el objeto con un ángulo de inclinación, sino que lo estamos lanzando horizontalmente y no estamos imprimiendo ninguna velocidad. Entonces, después de un segundo,
después de 2 segundos, después de 3 segundos, 4 segundos, ¿sí? Las alturas que nosotros encontramos, ¿sí?, están descritos por la ecuación velocidad inicial más 1/2 de g por t al cuadrado. ¿Sí? Entonces, claro está que aquí nosotros tenemos que establecer que nuestro sistema de coordenadas esté en dirección X hacia la derecha positivo, Y hacia abajo como positivo. Y entonces, este tiempo de 1 segundo, de 2 segundos, que han pasado al tercer segundo, al cuarto segundo, es decir, aquí sería 1 segundo, aquí ya serían 2 segundos, aquí ya serían 3 segundos transcurridos del movimiento y finalmente aquí serían 4 segundos transcurridos de dicho movimiento. Entonces, esta altura está establecida parabólica, un movimiento parabólico, debido a que el tiempo, ¿sí?, describe un comportamiento parabólico para la trayectoria. En este caso, la velocidad inicial empieza a crecer por los efectos de la aceleración gravitacional, ¿sí? Y entonces esta empieza a cambiar, de tal manera que este empieza a ser cada vez más grande. Y bueno, pues aquí ya no tenemos el espacio. Entonces, con estos vectores dibujados, yo lo que quiero representar es la manera en cómo va creciendo la velocidad debido a la presencia gravitacional de la aceleración. Sin embargo, la velocidad a la que nosotros lanzamos el objeto en dirección horizontal, ¿sí?, esa siempre va a permanecer constante. Va a ser velocidad inicial y velocidad horizontal inicial. Entonces vean ustedes que esta velocidad no cambia. Así va a ser el movimiento. Entonces, queda establecer cuáles son las velocidades, cuáles son las ecuaciones, ¿sí?, que describen el lanzamiento de estos proyectiles, de estos objetos, ¿sí?, los cuales se establecen de la siguiente manera. Cuando nosotros nos referimos al sistema en X, ¿sí?, para saber el desplazamiento horizontal, para saber el desplazamiento vertical, conociendo una velocidad inicial y una velocidad final. Las velocidades y la velocidad en Y.
Ujú. Ahora, en este caso, yo repito, lo que es el desplazamiento horizontal, relacionándolo con las diferentes desplazamientos verticales, pero en condiciones diferentes, si yo conozco la velocidad inicial o si conozco la velocidad final. Repito estas ecuaciones porque estas ecuaciones van en acompañamiento con el desplazamiento vertical. Recuerden que es un movimiento parabólico. Ya no es como los objetos en caída libre, en donde solamente teníamos estas dos ecuaciones. Ahora vamos a tener estas otras dos ecuaciones, que aunque es lo mismo, ¿sí? Hay que recordar que siempre tienen el acompañamiento una con otra. En este caso, la velocidad sigue siendo constante, ¿sí? Para ambos casos, y así es como se va a manejar. Y aquí, en esta situación, no existe una aceleración en dirección X. Eso es lo que cambia en la descripción del movimiento parabólico.